Muy bien. Vamos a trabajar con un segundo ejercicio aplicando la propiedad de la recta tangente a una circunferencia. Como podemos ver acá, tenemos la figura adjunta para trabajar, donde nos mencionan que la medida del ángulo DOA es de 60 grados y que el segmento AD mide 18 centímetros. Empecemos por lo siguiente. Hagamos un dibujito. Un hermoso dibujo del triángulo que necesitamos para trabajar. Y su ángulo recto ahí. Esto sería D. Aquí en esta esquina tendríamos A. Y finalmente por este lado tendríamos O. ¿Okay? Y ahora vamos a agregar el ángulo de 60 grados. D, O, A sería esta zona de acá, que mediría pues 60 grados. Como ya lo había mencionado en un video anterior, para poder encontrar el ángulo que te hace falta, el agudo que te hace falta, simplemente a 90 réstale el ángulo agudo que tenés. Entonces a 90 le vamos a restar 60, eso sería 30, ¿no? Y con eso conseguimos tener el ángulo que nos hace falta. Además tenemos una información valiosísima, que es el hecho de que esta zona de acá pues mide 18, lo que va desde A hasta D mide 18, y que estos bien son nuestros datos por encontrar, entonces los vamos a representar por X y por Y. En este video vamos a tratar de resolver este tipo de ejercicios haciendo dos procesos. Primero, aplicando una razón trigonométrica, y segundo, el teorema de Pitágoras. Esa es la manera más cómoda que creo que hay para resolver este tipo de ejercicios. En un video anterior hice la aplicación de lo que es la ley de senos. La ley de senos tiene la ventaja de que no te obliga a memorizar las razones trigonométricas, pero es más tedioso. En cambio, las razones trigonométricas son un poco más directas y más simples de aplicar. Entonces recomiendo que te las aprendas. El principio fundamental nada más con ellas es tomar en cuenta qué es el ángulo de referencia, cuál va a ser el ángulo de referencia que vamos a utilizar para trabajar, para poder establecer correctamente opuesto y adyacente. La hipotenusa va a ser el lado más fácil de detectar. En este caso voy a tratar de empezar primero que todo con lo que sería tomando en cuenta al 60 como referencia. Si tomamos al 60 como referencia, ¿verdad? Entonces, la parte de X sería nuestra hipotenusa para trabajar, eso no va a cambiar. El lado que se encuentra a la par del 60 sería nuestro adyacente, ¿ok? Y el otro cateto, el 18, pues se convertiría en nuestro opuesto. Y entonces bajo esas circunstancias pues aplicas lo que necesites, ¿verdad? Te recomiendo hacer un repaso, insisto, de razones trigonométricas. Si el 60 va a ser nuestra referencia. Ahora bien, si el 60 no va a ser nuestra referencia, sino más bien la referencia va a ser el ángulo de 30 grados, este ángulo que tenemos aquí en cuestión para trabajar, entonces ahora el 18 se convertiría en nuestro adyacente y el 10 sería nuestro opuesto. La hipotenusa se mantendría invariable, sería siempre este dato de acá, ¿verdad? La hipotenusa siempre va a tener la característica de que está frente al ángulo de 90. Entonces, tomando como base eso, pues vamos a trabajar ahí. Repito, independientemente de cuál sea el ángulo que utilices como referencia, deberíamos obtener los mismos resultados. Debemos obtener los mismos resultados. Entonces, nos vamos a quedar con el 30 como referencia. Y vamos a encontrar el valor de X. Es irrelevante cuál de los dos datos encontrar primero, pero vamos a empezar con lo que sería el valor de X. Nótese que X es la hipotenusa y el único dato que tenemos para trabajar en torno a los lados, con respecto a los lados, es el 18. Entonces vamos a tratar de buscar una razón que nos ligue a estos dos, X con 18, que X sería la hipotenusa y A el adyacente. ¿Okay? Adyacente, hipotenusa, adyacente, hipotenusa. Si contestaste coseno, estás en lo correcto. La razón que los liga es el coseno. Y el ángulo en cuestión sería 30, ¿verdad? Coseno de 30. Metamos esto entre paréntesis para que se vea bien bonito.
igual, ¿verdad? Adyacente sobre hipotenusa, o sea, 18 sobre X. Muy bien. Para poder resolver esta operación, simple y sencillamente lo que vamos a hacer es un cambio de posiciones. X se va a colocar donde se encuentra ubicado el cos de 30, donde está escrito cos de 30, y el cos de 30 se va a posicionar donde estaba X. Entonces, reescribimos esta operación así. X igual 18 sobre 18, ¿verdad? Vamos, 18 bien bonito, sobre cos de 30. Está ahí entre paréntesis. Y eso lo resolveremos en nuestra respectiva calculadora, tomando en cuenta que si obtenemos un valor decimal, pues lo recomendable es trabajar con 2 decimales, y si tenemos un valor exacto, pues trabajar con el valor exacto. Dadas estas circunstancias, el resultado que vamos a obtener es 12 raíz de 3. 12 raíz de 3. En lo personal prefiero utilizar los valores exactos. Ahora, ya con esta información entonces podemos determinar que la parte en donde se encuentra X pues simplemente es igual a 12 raíz de 3. Y entonces ya no es necesario utilizar nuevamente una razón trigonométrica, sino que nuestro ejercicio ahora se reduce a aplicar simplemente teorema de Pitágoras. Tengo la hipotenusa, tengo un cateto, pues hagamos esto de una manera más cómoda, más sencilla. Entonces, paso número 2. Y sería lo mismo que decir raíz de, ¿verdad? 12 raíz de 3 elevado a la 2. 12 raíz de 3 elevado a la 2 menos 18 elevado a la 2. ¿Okay? Basta y sobra nada más ahora utilizar una calculadora convencional, sencilla, para hacer esta operación y listo, ¿verdad? El resultado que deberíamos obtener sería pues 6 raíz de 3 o su equivalente en decimales. Reitero, este ejercicio se podría resolver tomando como referencia el ángulo de 60 y los datos que deberíamos obtener, pues al final de cuentas deberían ser las mismas respuestas, con la única diferencia del cambio de razones que haya que hacer. Pero mi recomendación siempre es la misma. Si tienes que resolver un ejercicio de este tipo, aplica razón trigonométrica, calcula algún lado que quede pendiente y finaliza aplicando teorema de Pitágoras. Espero te sirva.